No, pero ahí te escuchan a vos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí las 6 de la tarde, ya en Argentina? Les damos la bienvenida a todos los que nos están hoy acompañando. Ya estamos llegando a casi 250 personas que están con nosotros, así que agradecemos, como veníamos diciendo, la participación de todos ustedes, privilegiando un poco este encuentro antes que sus propios horarios biológicos, así que muchísimas gracias. Para nosotros es un enorme orgullo estar dando de alguna manera la presentación de esta masterclass que está de alguna manera organizada en el marco inaugural de lo que es la diplomatura de arbitraje de la Universidad Austral. Y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar acompañados por nuestros expositores, el doctor Gustavo Topalián, socio del estudio de JAM International Law, la doctora Cecilia Sar, socia del estudio Galicia Abogados, la doctora Valeria Galíndez, socia del estudio Galíndez Arbitraje, tenemos al doctor Eduardo Silva Romero, socio del estudio Decker, y tenemos al doctor Alfredo Buller, socio del estudio Buller, Falla y Escurra y miembro de la Corte DICC. Estas son unas breves presentaciones de nuestros prestigiosos expositores que esta masterclass nos acompaña en esta masterclass moderada por el profesor doctor Roque Caivano, quien va a ser el moderador en este encuentro, en este momento de alguna manera de reflexión que nos permite la Universidad Austral tener. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, es un enorme placer poder, en estos momentos tan difíciles, poder ver la compañía de todos ustedes. Sin más, les pedimos por favor que mantengan, en estos tiempos virtuales vale decirlo, sus micrófonos muteados, todos en silencio, de manera de poder desarrollar esta presentación sin ninguna interferencia. Cualquier tipo de preguntas pueden enviarlas a nuestras moderadoras y ellas después serán las encargadas de canalizarlas para los expositores. Muchísimas gracias. Doctor Caivano, le doy la palabra. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la masterclass de la Diplomatura de Arbitraje. Simplemente, de manera inicial, agradecer en primer lugar a nuestros expositores, a todos ellos, pero especialmente a Eduardo Silva Romero, para quien es casi la medianoche en París, a los participantes por compartir con nosotros esta actividad y a la Universidad Austral por el soporte y la asistencia tecnológica que nos han brindado. La idea de esta masterclass es poner un poco en sentido práctico las dificultades que se están viviendo estos días en los arbitrajes con motivo de las restricciones y de las disposiciones sanitarias que han tomado la mayor parte de los gobiernos. Y para eso tenemos 5 expositores de primerísimo nivel con gran experiencia práctica en distintos roles en el arbitraje, a veces como árbitros, a veces como abogados de parte en arbitraje, a veces como expertos. Y esto nos permite, creo, que nos puedan brindar y aprovechar de su experiencia para ver fundamentalmente qué problemas han encontrado, qué desafíos han encontrado en estos últimos tiempos en el desarrollo de sus arbitrajes y también qué soluciones han encontrado o han visto que otros han encontrado que permitan paliar las dificultades que naturalmente entendemos que se están presentando. Por eso es que vamos a tener en primer orden la visión de la doctora Cecilia Sar,
después Eduardo Silva Romero, Gustavo Topalián, Valeria Galíndez y Alfredo Bular, a quienes les pedimos entonces que por favor nos compartan un poco sus experiencias en este sentido, agradeciéndoles nuevamente que estén hoy con nosotros en esta masterclass. Cecilia. Muchas gracias, doctor. Gracias, Vero, también por la invitación. Me da mucho gusto verlos, aunque sea a distancia. Estamos viviendo un momento sin precedente y creo que nos exige actuar de una manera distinta, de una manera también sin precedente. Entonces, creo que hay varios comentarios a hacer, hay varias reflexiones que nos invita a hacer y esta es una gran oportunidad de compartirlas con ustedes. Yo creo que hoy más que nunca es el momento de los medios alternativos de solución de controversias. Y digo hoy, no en los próximos meses, no en las próximas semanas, hoy. Hoy estamos analizando su eficiencia más que nunca, sus ventajas más que nunca, sus limitaciones también, sus aspectos jurídicos y de una manera distinta. Y creo que eso nos genera grandes desafíos, ¿no? Pero sí quiero dejar muy claro que me parece un momento clave para su desarrollo, clave para su recurso. Muchas empresas, por lo menos lo puedo decir desde México, que se habían cuestionado el uso de los medios alternativos, hoy lo ven como la opción a utilizar, porque no hay de otra. En México los tribunales están cerrados desde hace prácticamente un mes, van a seguir cerrados un buen rato, y se está planteando en muchísimas transacciones la posibilidad de optar por un medio alternativo cuando no había sido puesto sobre la mesa al momento de celebrar el contrato. Tenemos que aprovechar este momento, aquellos que creemos en la solución alternativa de las controversias y ejercerlo de la mejor manera posible para que podamos justamente utilizar todas sus ventajas y maximizar esas ventajas que por tantos años hemos estado vendiendo, los que hacemos arbitraje, los que hacemos mediación, no sabemos de memoria la lámina del PowerPoint que habla de las ventajas del arbitraje, pues hoy es el perfecto momento de utilizarlas y de ponerlas en práctica más que nunca. Digo 3 ejemplos para entrar inmediatamente en materia de lo que me he enfrentado en las últimas semanas en algunos procedimientos arbitrales y más adelante en la segunda intervención comentaré algunos puntos sobre estos mismos ejemplos, pero ahora los pongo sobre la mesa para compartir también con mis colegas otros casos similares. Número 1, solicitudes de prórrogas o incluso solicitudes para suspender el procedimiento arbitral. Como árbitro me he topado en las últimas semanas con la solicitud de la parte que tiene que presentar algún memorial próximamente para que o se suspenda el procedimiento arbitral o simplemente se otorgue una prórroga para presentarlo después. Ya podemos más adelante comentar sobre estos puntos, pero quisiera adelantar que al final este tipo de solicitudes, independientemente de que todos estemos enfrentando la pandemia y todos estemos enfrentando sus consecuencias, deben estar justificadas. Es decir, no basta con hacer la solicitud para que se otorgue con el con el solo pretexto de la situación de una pandemia. Debe explicarse de qué manera esa situación que estamos viviendo impacta en el tiempo que está corriendo en el procedimiento arbitral, en el calendario procesal y en las posibilidades que tiene la parte para presentar su memorial. Por eso me parece importante decirlo. Finalmente, este tipo de solicitudes no solamente deben basarse en la presencia de la pandemia o de las situaciones que se hayan generado en el país, sino justificar por qué de esa situación le genera esa necesidad al solicitante de pedir una prórroga o la suspensión del procedimiento. Segundo caso que me he topado, que me he enfrentado, laudos notificados electrónicamente. Imposibilidad de utilizar servicios de mensajería para poder hacer llegar a las instituciones arbitrales un laudo firmado autógrafo y por lo tanto la necesidad de que las partes acuerden que un laudo firmado electrónicamente, y me refiero electrónicamente, plasmar la firma en la oficina de los árbitros y mandar un scan a la institución, el acuerdo de las partes de que ese documento es el laudo válido y que en el momento en que se reciba por parte de la institución se entiende notificado el laudo, sin las firmas autógrafas o sin la firma, quiero decir más bien original o la versión original, hard copy de ese laudo, sino notificado electrónicamente con el dibujo
por decirlo de una manera, de las firmas plasmadas. Esto obviamente tiene impacto en cuanto a la eficacia del laudo, si esto va a ser válido en todas las jurisdicciones en donde se solicite su ejecución, se pudiera solicitar su ejecución, perdón, si es válido en la sede del arbitraje, en donde podría en todo caso discutirse su validez, y son cuestiones que las partes deben revisar antes de aceptar la posibilidad de que el laudo sea notificado de esta manera. Un tema importante que también hay que tomar en cuenta. Y lo podemos discutir más adelante. Y finalmente el tercer caso, que ese seguramente está en la mesa de todos nosotros, audiencias en línea, ¿no? Este será el gran tema en los próximos meses del arbitraje, un tema que seguramente llegó para quedarse, que ya se ha utilizado en otras ocasiones, pero alguna parte de la audiencia, ¿no? El interrogatorio de algún perito, de algún testigo, pero no toda la audiencia, o no al menos de manera tan frecuente. Y es muy posible que ahora enfrentemos esa posibilidad cada vez más de tener la audiencia completa en línea, con cada uno de sus miembros en lugares distintos, incluso el tribunal arbitral en cada uno de sus integrantes en lugares distintos. Varios temas a poner sobre la mesa, no podemos agotarlos todos, pero claro, dependerá también de la buena fe de las partes, del acuerdo al que alcancen, la manera en que se van a interrogar los testigos, los peritos, cómo vamos a aprender a leer el body language de los árbitros o de las partes o del perito o del testigo en medios electrónicos. Todo eso va a tener un impacto que será interesante analizar en los próximos meses. Yo hasta aquí me quedo con mi primera intervención y regreso más tarde con algunos puntos adicionales. Muchísimas gracias, Cecilia, por compartir con nosotros estas experiencias. Eduardo. Gracias, Roque, por la invitación. También a Verónica, a pesar de la hora, pero en todo caso, dado el encierro, no tenía, como ya les dije, nada más que hacer. Quiero primero presentarles una tipología de los problemas que he visto más como abogado que como árbitro, y luego hacer una reflexión un poquito más general. En cuanto a la tipología, yo creo que se pueden dividir los problemas en aquellos que surgen en casos pendientes en curso y los que están surgiendo en casos en preparación, que no han todavía empezado con una demanda o solicitud de arbitraje. En cuanto a los casos pendientes, he visto dos tipos de problemas. Primero, problemas relacionados con la preparación de los escritos, de los memoriales, y segundo, problemas relacionados con las audiencias. ¿Cuáles son, primero que todo, los problemas en la preparación de los escritos? Recaudo de documentos se ha vuelto en algunos casos complicado. ¿Por qué? Porque los documentos no se tienen electrónicamente y acceder a ellos por las restricciones puede ser complicado en algunos países y para ciertas entidades públicas, por ejemplo. También el acceso a testigos puede ser difícil. La anécdota es aquella del testigo que se encontraba en una mina y allí se quedó porque allí lo agarró el decreto de encierro. En esa mina no tiene acceso ni al aire puro, mucho menos a internet y a cualquier medio de comunicación para comunicarse con los abogados y preparar, por ejemplo, la declaración escrita de testigo. A veces también el acceso al cliente es complejo. Menos, pienso yo, con empresas privadas, un poco más con empresas públicas, en razón de qué tan buen acceso tienen o no a medios de comunicación como este que estamos utilizando. Otro problema es la interacción que uno debe tener con su propio equipo. Evidentemente, uno está acostumbrado a hacerlo de manera personal y que de repente se vuelva todo electrónico tiene su adaptación y su problemática. Yo creo que hoy día todos estamos trabajando así y nos estamos acostumbrando a esa realidad de tener reuniones como esta con nuestros equipos. Y finalmente lo que está pasando, que ya lo dijo Ceci muy bien, es que se están pidiendo prórrogas. He visto mucha cooperación entre los abogados, es decir, todos entendemos que estamos en una situación de estrés adicional y los abogados acuerdan prórrogas, los árbitros dan esas prórrogas, siempre y cuando, como decía muy bien Ceci, se justifiquen las razones para pedirla. En cuanto a las audiencias, yo estoy realmente aterrado con lo que está pasando
por el aplazamiento de muchas de ellas. Todavía estamos entre dos realidades, entre la esperanza de que la audiencia se pueda realizar personalmente en una fecha posterior y en una realidad en la que nos decimos, quizás vamos a tener que celebrar, como decía Ceci, muchas audiencias virtualmente. Pero esa esperanza de la audiencia personal, digamos, en octubre, noviembre, diciembre del 2020 o a principios del 2021, está haciendo que se esté congestionando el calendario de actividades en el primer semestre de 2021 de tal manera que el trabajo que vamos a tener que realizar va a ser realmente colosal. Yo ya no veo cómo vamos a tener que organizarnos para cumplir todas las obligaciones que tenemos. Las audiencias virtuales se están utilizando, hay cierta euforia. Yo sí quiero decir algo que me parece evidente y es que nunca va a ser igual una audiencia virtual que una audiencia presencial. La abogacía no va a ser tan eficaz como puede ser la abogacía presencial. Y no es que tengamos que lamentarnos, sino que vamos a tener que decirnos que el oficio va a cambiar de alguna manera. Vamos a tener que ser conscientes de que la audiencia a la que vamos a tener que hablarle es distinta. En cuanto a los nuevos casos, lo que me he dado cuenta es que clientes que ya querían demandar están diciendo, no es elegante demandar en plena pandemia. Esperemos un poco, intentemos negociar un poco más y demandemos cuando por lo menos ya no estemos encerrados. Entonces hay prolongación de estas negociaciones. Termino con una reflexión general y es que esta terrible pandemia a la que estamos haciéndole frente, yo creo que nos ha obligado a hacer una pausa en la manera en la que vivimos y trabajamos. Y yo creo que es una oportunidad también para preguntarnos si no hay algo desde un punto de vista más filosófico que deberíamos cambiar en la manera en la que estamos llevando los arbitrajes y administrando justicia. Es decir, algo que he apreciado yo del encierro es tener más tiempo para pensar, tener más tiempo para analizar con más detenimiento ciertos aspectos de los casos y quizás eso tenga una consecuencia positiva más adelante. Aquí dejo aparte, Roque, y te devuelvo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Súper interesantes las reflexiones que venimos escuchando hasta ahora. Gustavo, tenés la vara muy alta, Gustavo, ¿eh? Sí, la verdad que me han complicado la situación notablemente. Bueno, antes que nada quería agradecerles a Roque y a Verónica la invitación a estar en un panel de tan prestigiosos y excelentísimos expositores. Y bueno, también por mí. Con lo cual, bueno, es decir, vamos a tener un poco una de cal y una de arena, como decimos en Argentina. Me quedo con varias cosas que mencionaban Cecilia y Eduardo en términos de las ventajas que tiene el arbitraje en estos momentos respecto a otras circunstancias y también las limitaciones que son ineludibles. Ciertamente creo que estamos dentro de una de las actividades que de mayor forma permite flexibilizar y trabajar en forma remota. Sin embargo, creo que bueno, también hay algunos ejemplos que se me ocurren de cómo aún en esta relativa situación de mejoría que tenemos respecto a lo demás, aún en ese supuesto se plantean dificultades que quizás no estamos preparados necesariamente para resolver. Y se me ocurren al respecto tres ejemplos. El primero, que quizás es el más interesante y como suele pasar con lo más interesante, no me pasó a mí, sino a un amigo, pero bueno, lo compartió conmigo y yo lo quiero compartir con ustedes, es una audiencia que estaba teniendo lugar justamente en el medio de, digamos, cuando empezaba ya a hacerse notable el tema del COVID-19 y se empezaban las medidas de aislamiento o limitaciones de viajes o cuarentena, etcétera, en nuestro nuevo mundo. Entonces, la primera reacción del tribunal en la audiencia fue crear un protocolo de cómo debían manejarse de ahí en más mientras seguía la audiencia. Entonces, bueno, empezaron a limitar el contacto, decir, bueno, no nos demos la mano cuando comienza cada día, mantener un poco más las distancias. Deben haber sido interesantes los breaks, que típicamente ahí se juntan todos a conversar, tomar un café, distender.
habrá sido interesante, no sé si escribían con tiza en el piso la distancia necesaria, pero ciertamente empezaron a aplicar esto hasta que después empezó a recrudecer la situación y decidieron, bueno, ¿saben qué? Se vuelve cada uno a su casa y la seguimos la semana que viene por videoconferencia. Así que se trata probablemente de o la última audiencia del mundo pre-coronavirus o la primera del mundo coronavirus. Así que me pareció interesante ver cómo pasó de ambos lados de la pandemia, si se quiere, la audiencia. Las otras dos sí me pasaron a mí. La primera fue interesante y va en línea con lo que comentaba Eduardo acerca de la filosofía de cómo hacemos las cosas y se puede hacer de un modo distinto. Justo cuando estaban comenzando las medidas restrictivas en Argentina, nosotros ya habíamos empezado, justo antes de que empiecen, habíamos empezado hace unos días con el trabajo remoto en toda la firma y bueno, dimos la instrucción de que no fuera nadie a la oficina, salvo que fuera estrictamente necesario y que nos avisaran de antemano para disponer los medios de que fueran de un modo seguro. Y justamente un asociado me dice, mirá, ahora nos vence la presentación en papel del memorial que presentamos la semana pasada y tengo que ir a la oficina a armarlo. Le digo, pero intentemos, digamos, justamente es una institución que está diciendo que tratemos de evitar que se pueden hacer envíos digitales. Bueno, pero no había instrucciones, vence ese día, conclusión, lo que terminamos haciendo, bueno, andá a la oficina, tomate un taxi, bueno, hacé lo que necesitas hacer estrictamente y después volvé a tu casa. Bueno, lo tomó literalmente porque tuvo que terminar coordinando el filing de papel desde su casa. Entonces hizo una especie de centro de operaciones ahí y la imprenta que nos ayudaba con las impresiones le llevó las cosas a la casa, a la vivienda particular de este empleado, y por otro lado, el correo privado fue a la casa del empleado a tener que buscar el filing en papel, que era bastante voluminoso, con lo cual uno se pregunta si no podríamos haber evitado, sobre todo porque no hay ninguna certeza de que haya llegado a destino ese envío, porque andás a ver con las comunicaciones, lo cual me lleva al tercer ejemplo, y es quizá una etapa ulterior de lo que comentaba Cecilia, es decir, el laudo se había hecho con anterioridad a las medidas de dificultades por la pandemia, pero se estaba esperando a una traducción o algo para poder emitirlo. Entonces se envía el laudo por mail, y se aclara que, bueno, de conformidad con las prácticas de esa institución, el envío por correo electrónico no pone en marcha los plazos para ciertos remedios o recursos posteriores al laudo. Con lo cual, bueno, unos 30 días después del de que se me envía por correo, se recibe un primer pedido en relación al laudo, es un arbitraje multiparte, un primer envío diciendo, bueno, lo recibimos después de cierta fecha al laudo y por lo tanto estamos dentro de los 30 días, lo cual lleva a la parte que nosotros representamos a decir, bueno, ¿cuándo lo recibimos? Entonces averigua el abogado y averigua con la mesa de entrada de cuándo entró el envío al edificio de donde está la oficina. Bueno, chequeamos, decimos, lo recibimos en tal fecha, estamos dentro del plazo, y después, una semana después, se recibe un tercer pedido de otra parte, y a todo esto la institución dice, bueno, miren, aquí tengo las distintas fechas de entrega de cada uno, de cuándo recibió cada parte el laudo. Incluso una de las partes que ya había recurrido todavía no lo había recibido formalmente, es decir que no había empezado a correr el plazo para que haga la presentación, pero ciertamente, como lo había recibido, estaba en condiciones de presentar el recurso y de hecho lo había hecho, con lo cual parece una situación interesante que quizás nos sugiere, bueno, en este tiempo evidentemente no necesitamos hacer las entregas físicas en papel del laudo para que corran ciertos plazos o al menos se puedan presentar los recursos, aunque como bien decía Cecilia, también habrá que estar a lo que digan las jurisdicciones locales. Y con eso me callo por ahora y espero que levante, mejor dicho, el nivel de las próximas presentaciones. Muchísimas gracias, Gustavo. No, muy buenos ejemplos reales, y me imagino complicados para resolver en medio de la situación de confusión que vivimos todos, porque también hay que tener en cuenta que en esta situación no todo el mundo está con la cabeza fresca como para resolver los problemas que se le presentan,
problemas para los cuales además no estábamos preparados. Valeria, tu turno. ¿Qué nos puedes compartir, por favor? Bueno, antes de todo, muchas gracias Roque y Verónica por la invitación. Sin repetir algunos de los ejemplos que ya han sido aportados por todos que vinieron antes, yo los he dividido, bajo mi experiencia como árbitro, de dos formas, en lo que es estructura y en lo que es, digamos, materias de fondo. Y ya me ha tocado algunas experiencias específicamente en función de fondo relativas a la pandemia. Cuanto a estructura, como lo mencionó Cecilia, ya veníamos introduciendo algunas herramientas. Las audiencias virtuales efectivamente no eran tan comunes como son hoy día, pero sí que ya utilizábamos muchas veces estas herramientas para permitir que testigos o otras personas pudieran participar virtualmente de audiencias. Hoy claramente todavía, por lo menos en mi experiencia en Latinoamérica, hay una resistencia cuanto a audiencias, especialmente para testigos y peritos virtual. No se cree mucho en la buena fe de los testigos, hay mucha preocupación si realmente no habrá alguien de cierta forma que no esté solo durante esas audiencias brindando su testimonio, con lo cual mi experiencia hasta ahora para ese tipo de audiencia es que las partes prefieren aplazar las audiencias y como mencionó Eduardo, lo que está pasando es que el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021 ya está prácticamente congestionado. Y eso que todavía no sabemos si realmente vamos a poder tener esas audiencias efectivamente presencialmente. Cuanto a otro tema de estructura, tiene que ver con los laudos que ya fueron mencionados. Mi experiencia hasta ahora ha sido que todas las partes han aceptado los laudos con firma electrónica. Inclusive yo soy pésima en materia de tecnología, pero hay cosas realmente muy interesantes que yo ni sabía que existían. Seguro que mi hija sabe mejor que yo, pero hay, por ejemplo, herramientas como Adobe Sign que ya le permiten a los árbitros que incluyan sus firmas y se va haciendo un control efectivo de quién está firmando el documento. Me pareció interesantísimo y ya lo utilicé un par de veces para laudos. Lo que también estamos usando mucho ahora estructuralmente son los filings por plataformas de share file o cualquier otro tipo de plataforma igual para eliminar el uso del correo o del DHL o lo que sea, evitando obviamente la utilización de vías físicas, y eso está funcionando bien. Pero funciona bien hasta que normalmente entran partes estatales. Y normalmente ahí las partes estatales tienen, así sea un problema de que no pueden acceder a esas plataformas, así sea porque no pueden utilizar sus correos electrónicos institucionales desde sus residencias. O sea, el teletrabajo es una realidad hoy día para la iniciativa privada, pero no es una realidad para todos los estados. Y sí que en varios casos ya he tenido problemas en que simplemente no hemos podido seguir con el procedimiento porque una de las partes, que es precisamente la parte estatal, no puede tener acceso a sus correos y, bueno, al expediente, en fin, no puede participar del procedimiento arbitral de forma normal. En otros casos, la parte estatal simplemente invoca la pandemia y como mencionaba Cecilia, no lo justifica y simplemente dice que como hay reglas que limitan la circulación, consideran que no pueden trabajar, y ya nos ha tocado, por ejemplo, dar decisiones precisamente en que el tribunal denegó el pedido de suspensión del procedimiento por haber encontrado pruebas de que los representantes del Estado sí podían trabajar desde sus residencias y tenían acceso a los expedientes. O sea que hay un poco de todo. Hay gente tratando de ser oportunista y hay gente que obviamente no tiene condiciones de hacerlo. Cuanto a temas de fondo, lo que ya he tenido de experiencia son pedidos de suspensión por falta de dinero, y eso es muy común no solo con partes privadas, pero especialmente con partes estatales si uno está ya en el medio del procedimiento. Ejemplo, en un procedimiento en que estábamos comenzando una pericia
y que había que pagar los honorarios del perito, la parte estatal, como tiene todos sus fondos congelados, simplemente no podía pagar su anticipo de esos honorarios, y la parte privada dijo que ya tampoco lo iba a hacer porque en este momento no tiene caja para hacerlo, con lo cual el arbitraje se suspendió. Hay casos que simplemente no podemos comenzar el procedimiento porque las partes no tienen condiciones de pagar el anticipo de los honorarios, y eso ya me ha pasado en más de un caso, o sea que están suspendidos de cierta forma, no podemos firmar acta de emisión hasta que los costes no sean anticipados por las partes, y ese problema es de empresas privadas también. Cautelares, sea para suspender obligaciones en función de la pandemia, sea para garantizar el cumplimiento de obligaciones, y ya he tenido 2 o 3 solicitudes en ese sentido en procedimientos, y obviamente los continuos cambios de calendario procesal, sea para prorrogar, sea para prever etapas que originalmente no estaban previstas, pero que ante las circunstancias no nos cabe otra que pasar a admitir. Por ejemplo, producción de documentos a posteriori, fuera del momento que originalmente previsto en el orden procesal. Con eso creo que eran más o menos todos los problemas que me acuerdo ya he tenido en función de la pandemia. Muchísimas gracias, Valeria. Alfredo, ¿qué nos puedes compartir, por favor, de tu experiencia? Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones o ideas o experiencias sobre lo que ha pasado. Lo primero que yo veo es que ha habido un distinto tipo de reacción entre el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional. En ambos han habido problemas. Mi impresión es que el arbitraje internacional ha reaccionado mejor en términos de que ya sus herramientas son más flexibles que muchas veces las que tienen los arbitrajes locales. Ha sido muy importante el rol de los centros. Han habido centros que han entrado en pánico y han suspendido todos sus plazos, especialmente a nivel doméstico, mientras otros, al contrario, han sido proactivos en encontrar las formas de continuar con los casos. Yo diría que los 5 problemas principales que uno enfrenta son notificaciones, cuando la regla ha establecido notificaciones en físico de alguna manera; audiencias, cuando la audiencia es presencial, que es casi todos los casos; producción de documentos, principalmente muchos documentos están en papel y no se hay acceso a las oficinas, o están en servidores a los cuales no hay acceso remoto. Y eso ha generado de que las partes digan, ¿qué hacemos?, ¿no? Y ahí un poco la solución es, además, el problema de documentos es uno de los más complicados de resolver. Siempre uno puede tener una audiencia virtual, pero si el documento no hay acceso, ¿cómo se produce?, ¿no? Y ahí ha habido que ajustar los cronogramas, eventualmente patear, digamos, la etapa de producción de documentos, una etapa posterior, a esperar que esto se solucione y seguir con el resto del arbitraje, y eventualmente abrir una nueva etapa para presentar un escrito adicional respecto a una producción de documentos que se va a producir después, y así salvar un poco el problema. Las inspecciones oculares también presentan problemas, pero ya son un poco raras en el arbitraje. En general se hacen relativamente pocas. Y han sido más sustituidas por filmaciones y informes técnicos, con lo cual no presentan tanto problema, y creo que es el que todos hemos experimentado, la dificultad de coordinación de los equipos legales o de los árbitros para identificar posibles problemas que tienen que enfrentarse, ¿no? Entonces yo diría que un primer punto a considerar es cómo resolver estas situaciones. Lo primero, esto es como nos ha pasado a todos, cuando nos han encerrado hemos descubierto cosas en nuestras casas que no sabíamos que existían, o formas de tratar a la gente que no sabíamos que habían. Miren los reglamentos. Yo me he quedado sorprendido la cantidad de reglas en los reglamentos existentes que ayudan a resolver el problema. Por ejemplo, aquellos que se hayan sometido, o las partes se han sometido a las reglas de la IVA, o las reglas de la IVA resultan aplicables de alguna manera a las de evidencia, hay reglas expresas sobre la facultad del tribunal de ordenar teleconferencias para interrogatorio de testigos. Con lo cual, en las reglas ya está la posibilidad, dicen situaciones excepcionales. Bueno, creo que eso califica claramente como excepcional, y eso le da un poder al tribunal para hacerlo. Los reglamentos suelen tener además reglas bastante flexibles sobre los poderes del tribunal para organizar el procedimiento. Hay que ser cuidadoso, hay que ser cauteloso. Cuento simplemente para terminar algunas experiencias concretas que ayudan. Quizás el problema que
El primero que salta es la integridad y espontaneidad de las declaraciones de testigos. No estamos esperando de que cuando vayamos al sistema virtual los abogados van a poder comunicarse con chats o incluso en la misma pantalla que está viendo el testigo, le van a colocar un mensajito arriba donde le van a decir di tal cosa o di tal otra. Y si bien creo que en general es algo que no debería preocuparnos tanto, porque en general, por lo menos en arbitraje internacional, los estándares suelen ser altos, pero pasa, hay cosas que pasan. Hay algunas ideas, ¿no?, que han surgido. Una primera, hay programas o programaciones que te permiten que cuando la pantalla está colocada con la conexión, se bloquee el acceso a cualquier otro programa. Eso es lo que utilizan las universidades para los exámenes virtuales. Es decir, cuando tú estás dando un examen virtual, te bloquean el acceso a todo, con lo cual puedes proteger que la pantalla no sea utilizada como un medio de comunicación. El otro problema es que hayan, pues, alguna persona en la sala. Yo recuerdo un caso real cuando no había pandemia, donde en un momento el tribunal instruyó al testigo a voltear la cámara y estaban detrás todo el equipo legal con papelitos casi soplando lo que tenía que decir. Pero hay formas de contrarrestar eso o contrarrestar el manejo de otro aditamento. Si uno coloca, como estamos ahora con la cámara al frente, y coloca una cámara en una esquina de la habitación, abierta simplemente, un celular, puede estar conectado y controlando lo que está pasando en todos lados y si el testigo está o no mirando a otro lado. Es un mecanismo relativamente sencillo de darle tranquilidad a las partes, que además el tribunal puede tener desactivado y activarlo solo si considera que es necesario, y puede contribuir de alguna manera a facilitar las cosas. Otro problema que hay que ver, lo de las salas diversas. Igual como hay war rooms y cuartos para tribunal, es recomendable tener salas distintas virtuales y manejarlas con mucho cuidado. Recientemente en el MUD Madrid habían varias salas, es un MUD, pero igual todo sirve, y tenían un mapa virtual de las salas, de manera que uno pinchaba la sala en la que estaba y evitaba, como les pasó en un momento, que la deliberación de los árbitros estaba en la sala donde estaban las partes, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado de armar algo que haga muy fácil evitar estos problemas y tener protocolos claros de cómo manejarlo, ¿no? Y respecto a los problemas de las reprogramaciones que Eduardo anotaba y que creo que todos anotaban, y con esto termino, es importante vivir ahora en realidades paralelas. Este mundo distópico nos conduce a pensar en que tenemos que empezar en mundos alternativos. Y yo lo que estoy haciendo o tratando de empujar es que ahora las reprogramaciones van ya pegadas a el tribunal tiene la facultad de escoger, muy bien, vamos a prorrogar, pero eso sí, si llega la prórroga en tal día y no se puede, virtual. Y las partes tienen más facilidad de aceptar eso que mudar de frente al virtual. Es como ponerlas en el horizonte y decirles, démonos un mes más, veamos si podemos reprogramar, pero digamos virtual. Y colocar en las nuevas órdenes procesales, usualmente en la cláusula donde uno dice que las actuaciones podrán realizarse en cualquier lugar que el tribunal determine, explicando las razones, incluir entre los lugares que puede ser el mundo virtual. Ya que el tribunal tenga ya el poder de tomar la decisión de mover la audiencia virtual como una facultad contemplada en las propias reglas. Paso para ir a la siguiente ronda. Muchísimas gracias, Eduardo. Alfredo, como ustedes ven, la variedad de problemas que se están planteando, aunque en algunos casos tienen muchos puntos en común, empiezan a aparecer situaciones impensadas, situaciones imprevistas, que las partes, los árbitros, los abogados, los equipos tienen que manejar de una manera que no estaba en nuestras cabezas manejar hace un mes atrás. De modo que creo que esto nos deja como una primera enseñanza, quizá advertir la capacidad de adaptación que todos teníamos oculta y que ahora la tenemos que sacar a relucir para poder reflotar y resolver todas estas situaciones inéditas que se nos están presentando. Muchas gracias por los comentarios y por las experiencias. Me gustaría, en esta última parte que nos queda, pedirles una suerte de reflexión general acerca de si ustedes creen que esto va a cambiar el futuro del arbitraje o pasada la pandemia volveremos a las nuestras y nada, como si nada hubiese pasado.
Y en caso que crean que esto va a producir cambios duraderos, ¿qué tipo de cambios avisoran ustedes que se van a producir en la práctica del arbitraje? Si quieren, seguimos con el mismo orden, Cecilia. Con gusto, doctor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve para dar oportunidad a todos de comentar y hacer este cierre. Claramente yo creo que vamos a ver diferencias en el corto y en el mediano plazo importantes. Seguramente vamos a regresar a la normalidad paulatinamente, pero me parece que vamos a identificar en este lapso, en este primer tiempo inmediato, eficiencias y cambios que vamos a querer adoptar como permanentes porque habremos visto que funcionan bien. Yo creo que todos vamos a querer regresar a la convivencia física, ¿no? Somos seres humanos que necesitamos esa proximidad. Yo no creo que nos vayamos a acostumbrar a la situación electrónica o virtual, ¿no? Lo haremos cada vez más frecuente, pero cuando sea posible vernos las caras, vamos a optar por ello. Pero aún así me parece que hay algunas cuestiones que vamos a dejar de manera permanente porque habremos visto que funcionan bien, que reducen tiempo y costos y que si ya se venían sugiriendo por las instituciones, esta situación nos ha un poco forzado a utilizarlas y vamos a darnos cuenta que funcionan y funcionan bien. Y eso es algo que va a quedarse seguramente, ¿no? Por el impacto en costo y en tiempo que los clientes, que las partes van a identificar y que nos van a pedir a los abogados y a los árbitros que se implementen de manera independiente. Ahora, en cuanto a reflexión general, yo solo quiero hacer mención de 3 puntos que me parece que van a estar en el tintero estos meses, estos años, y justamente pensando en cómo va a ser el arbitraje en adelante. Ciberseguridad, buena fe, debido proceso. Me parece que en la medida en que no se desarrollen mecanismos suficientemente seguros desde un punto de vista virtual, vamos a tener problemas para implementarlos. Eso es un gran reto. Necesitamos estar tranquilos de que estamos realmente llevando a cabo la audiencia con una seguridad cibernética, con cierto nivel de seguridad cibernética, y eso está en la mesa de programadores, de empresas tecnológicas. Ciberseguridad me parece será un tema de gran importancia cada vez más. Buena fe, me parece que la actitud de buena fe, la conducta de buena fe de las partes será algo mucho más vigilado por los árbitros ahora que antes. Esa actitud de llegar a acuerdos, de hacer las cosas eficientes, de no llevar ciertas situaciones al extremo, ¿no? Y poner en riesgo a personas, etcétera. Buena fe, me parece que será un elemento a valorar todavía más importante de lo que ya era. Y debido proceso, me parece que si bien es un elemento sine qua non que debemos cuidar en todo procedimiento arbitral para asegurar la eficacia del laudo, hoy ese debido proceso va a tener discusiones distintas, va a tener interpretaciones distintas, qué implica debido proceso en un cross-examination hecho virtual, etcétera. Y vamos a tener resoluciones en laudos, resoluciones en tribunales, en donde se revise o se vuelva a analizar el alcance y la interpretación de lo que se entiende como debido proceso en arbitraje a partir de ahora. Muchísimas gracias, Cecilia. Eduardo. Muchas gracias, Roque. Yo veo, primero que todo, que algo que ha sido defendido con mucho ahínco en los últimos años por algunos que llaman el Green Arbitration, se va a volver la regla general. Hoy vemos es que tanto abogados como árbitros ya no piden recibir copias en papel de los diferentes memoriales. Cada vez más los laudos, creo, van a ser notificados solamente electrónicamente, etcétera. Algo que ya estaba, pero que va a volverse realmente la regla general, me parece a mí. En cuanto a las audiencias, lo que yo veo es una especie de movimiento dialéctico. En un primer momento teníamos las audiencias presenciales, que eran realmente muy eficaces, si uno se pone a pensar. Era encerrarse todos los que se tienen que encerrar durante una semana o 2 semanas para tratar el caso, escuchar a todos los testigos, todos los peritos, todos los alegatos, etcétera,
y al final ya los árbitros podrían irse a deliberar. Eso era eficiente. En este momento nos va a tocar, por lo que ya todos hemos dicho, hacer más audiencias virtuales. Va a ser difícil por toda una serie de razones, para solo mencionar una, las zonas horarias. Va a ser difícil encerrarse virtualmente durante una semana o 2 semanas a hacer la audiencia. Yo creo que vamos a ir hacia audiencias virtuales en pedazos. Hacer un pedazo de alegatos orales la primera semana, la segunda semana ciertos testigos, etcétera, etcétera, como ocurre en muchos arbitrajes domésticos en América Latina. ¿Cuántos arbitrajes domésticos no tienen montones de audiencias en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, para mencionar ejemplos que me vienen a la cabeza? Pero ese movimiento dialéctico va a volver al final a una síntesis, y esa síntesis yo creo que va a ocurrir cuando salgamos del encierro. ¿Y qué vamos a rescatar? Lo que decía Ceci. Se gastó menos dinero gracias a las audiencias virtuales. Eso le va a gustar a los clientes. Y si las audiencias virtuales resultaron bien, pues los clientes van a querer seguir utilizándola porque es más barato. Sin embargo, yo estoy seguro de que vamos a darnos cuenta de que los interrogatorios, tanto de peritos como de testigos, no van a ser tan fáciles o tan eficaces, o no va a haber, como decía Valeria, la confianza para poder organizar ese tipo de audiencias de manera virtual. Y por lo tanto creo que esa síntesis consistirá en que partes de la audiencia podrán hacerse de manera virtual. Por ejemplo, los alegatos orales, ciertas presentaciones, ciertos interrogatorios, pero sí habrá, yo creo, una parte irreductible que va a tener que hacerse personalmente, y será el interrogatorio de ciertos testigos y peritos. Una última idea, y esta ya más como árbitro. A mí me parece que una manera interesante de utilizar lo que está pasando es organizar la audiencia en dos pedazos. En Brasil, y Valeria nos podrá aclarar esto mucho más, en Brasil existe esta audiencia que llaman de presentación del caso. Es una audiencia de alegatos orales donde los abogados le explican a los árbitros de qué se trata el caso. Esa audiencia podría hacerse virtualmente y sería muy útil si los árbitros, después de esa audiencia, le dieran directrices a las partes sobre lo que quieren que se pruebe y cómo se pruebe. Y de esa manera la audiencia presencial de práctica de prueba más adelante podría ser más eficiente. Gracias, Roque. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gustavo, tus reflexiones, por favor. Bueno, creo que vamos, primero y principal, creo que todavía no sabemos cómo va a ser en general el mundo que nos espera. No sabemos fuera del mundo del arbitraje cómo va a ser, con lo que todavía ni siquiera sabemos digamos, cómo se inserta el mundo del arbitraje dentro del mundo general. Lo que yo me imagino, al menos, y es pura elucubración, vamos a un mundo en el cual la conectividad va a ser claramente digital, como lo estamos viviendo ahora, que tenemos centenares de personas en un mismo espacio, cada uno desde la comodidad de sus hogares o lugares parecidos, y una mucho menor conectividad que la que tenemos ahora, como que quizás llegamos al pico de la conectividad física, y creo que por razones económicas, de preocupaciones sanitarias, etcétera, eso se va a tender a reducir. Entonces, no me sorprendería que de aquí a un tiempo estemos con relativa circulación dentro de nuestras respectivas ciudades o países o regiones, pero que los viajes internacionales sean algo más complicado de hacer, sencillamente porque no haya tantas aerolíneas o no haya tantos vuelos o haya preocupaciones o cuestiones de seguros impidan a personas viajar a lugares que son considerados de riesgo o no cubiertos por el riesgo que implican. Entonces, creo que vamos quizá hacia, vamos a avanzar en el desarrollo de islas, si se quiere, es decir, todos vamos a estar en Argentina, por ejemplo, o en Buenos Aires, y aquí
vamos a poder movilizarnos con total tranquilidad, pero no va a ser mucho más difícil viajar al exterior, por ejemplo. Entonces, creo que lo que va a pasar es van a cambiar los paradigmas de la eficiencia, es decir, tomando lo que quizá tenía miedo de que Eduardo me saque la idea, digo, bueno, ya no la puedo decir porque no va a sonar tan original, pero cuando hablaba de partir las audiencias, yo me imaginaba situaciones en las cuales muchas veces uno tiene, quizá en arbitraje de inversión o arbitrajes muy grandes, tiene dos grandes puntos de contacto, si se quiere. Tiene el lugar donde está el proyecto o la inversión, donde suelen estar muchas veces todos los testigos, por ejemplo, y en otro lugar está la discusión valuatoria o de temas internacionales, etc. Y me imaginaba, bueno, quizá como a veces hay, no sé, eventos deportivos que suceden en dos lugares distintos, y decir, bueno, quizá la audiencia sucede, las declaraciones de testigos pueden llegar a suceder en el lugar, por decir algo, en Argentina, y tenemos los primeros 3 días en los cuales por lo menos el abogado que interroga y el testigo están en el mismo lugar, ¿no es cierto? Y puede ser que el tribunal esté en otro lado, el tribunal puede escuchar por lo menos lo que está pasando y no se corta, no va a estar la visibilidad del testigo y la credibilidad, pero por lo menos el interrogatorio va a ser fluido porque van a estar las dos personas en el mismo lugar. Y creo que lo segundo que tiene que suceder es que había un montón de herramientas que ya teníamos y que se pueden utilizar, y sin embargo creo que necesitamos un golpe que nos saque de la zona de confort, quizá, y aplicar esas herramientas que Alfredo decía, bueno, ya están en los reglamentos, es cierto. Me vienen a la mente 2 ejemplos que casualmente me tocó vivir con Eduardo estando de lados opuestos del caso. En uno, hace varios años logramos acordar un expediente que era totalmente digital. No se envió una sola cosa en papel. Y dijimos, bueno, creamos un extranet con las seguridades del caso, enviamos las cosas por mail, no hubo ningún courier enviado de un lado al otro, lo que sea. Entonces yo dije, bueno, lo logré, vamos al próximo arbitraje con ese mismo planteo. Y no solo el tribunal nos dijo que no le parecía bien, sino que cada árbitro nos pidió que estuvieran impresos en formato distinto, para mostrar el nivel de la zona de confort. Y un segundo ejemplo son excelentes las videoconferencias. Y cuando funcionan bien son buenísimas, pero hace un par de años tuvimos una audiencia en la cual había un testigo que estaba en zona remota y Eduardo, creo que veo que Eduardo ya se está riendo o quejándose, y era en una situación, la conexión era tan mala que parecía una situación dantesca y estábamos todos los abogados tratando de comunicarnos con el abogado de parte que estaba acompañando al testigo para ver si podíamos continuar la entrevista, que ya no era videoconferencia, sino por WhatsApp o por celular, y todos mirándonos y viendo si acercábamos el teléfono al micrófono para que se escuche en toda la audiencia, porque además tiene que haber una traducción simultánea. Entonces, estábamos mirándonos todos alrededor a ver cómo hacíamos, y nos reíamos por la dificultad de la situación. Entonces, yo lo que me imagino es, bueno, volviendo con mi regionalización anterior, bueno, quizás es el momento de que en los lugares grandes, los centros de arbitraje, desarrollen una línea de negocios y de servicio que sea decir, bueno, mire, usted tiene que hacer su audiencia virtual, aquí tiene todo lo que puede necesitar. Tiene las cámaras, bueno, necesita un celador que mire que el testigo no haga nada malo, bueno, no se preocupe. Traigo a los secretarios de mi centro de arbitraje para que vigilen que no haya nada raro, y la persona es el celador designado. Es decir, hay un montón de cuestiones que si vamos hacia la segmentación que avisoro, van a tener mucho más sentido, y un centro de arbitraje bien puesto en cada lugar va a ser una fuente inagotable y va a otorgar un valor incalculable para que se puedan hacer estas audiencias que de otro modo no se podrían hacer. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus reflexiones. Valeria. Gracias. Yo dividí también en 2 tipos de reflexiones cuanto al futuro. Cuanto a un tema que yo creo que ya lo hemos tratado todos, pero volviendo a lo de la audiencia, hay algo que yo creo que es muy importante y que lamentablemente todavía las videoconferencias no son capaces de brindarlo, es el intercambio, la interacción entre árbitros. Eso es fundamental. Nosotros hemos hablado mucho aquí del perito, del testigo, pero hay un otro elemento que es sumamente importante, porque al fin y al cabo uno está siempre tratando de convencer a una persona o a 3 personas de su caso, es cómo esas 3 personas interactúan.
y eso es imposible por medio virtual, o sea, especialmente si son árbitros que no se conocen. Cuando son personas que se conocen hace mucho, yo creo que obviamente facilita, pero si son personas que no se conocen, y lo digo por experiencia propia, en muchos casos me ha tocado trabajar con gente que nunca había visto en mi vida, y que ha sido un placer enorme, y todo cambió cuando nos conocimos personalmente para la audiencia. El primer contacto es mucho más formal, todavía, claro, uno intercambia correos, habla por teléfono, pero no es lo mismo que conversar, que conocerse, que discutir el caso de forma abierta. La interacción post-audiencia entre los árbitros es extremadamente importante, no solo por la buena comida, pero también porque uno termina también conversando sobre el caso, y eso me parece que todavía las audiencias virtuales no van a ser capaces de reemplazar, aunque todavía ya hay mucha gente haciendo happy hours por Zoom, pero no sé de ninguna cena por Zoom entre árbitros, la verdad. Cuanto a la idea que planteó Eduardo, y que efectivamente me parece muy interesante, yo también lo había anotado, me parece que los clientes sí les va a encantar la posibilidad de tener audiencias virtualmente y dejar de gastar con viajes de sus abogados y de los árbitros. Yo creo que a muchos árbitros también les va a encantar la idea de no tener que viajar tanto. El problema de los usos horarios obviamente es un gran inconveniente, como mencionó Eduardo, pero yo sigo insistiendo que para testigos lo veo muy complicado. A mí particularmente me gusta tenerlo al testigo presente, verle el body language. Yo creo que la presión de cierta forma que una sala de audiencia puede ejercer sobre el testigo es totalmente diferente que tenerlo él cómodo en su casa virtualmente. Me parece que hay una cuestión de concentración, como mencionó Eduardo, no es lo mismo estar en una sala de audiencia totalmente concentrado y enfocado en eso, y estar en la casa cuando uno sabe que hay varias otras cosas ocurriendo al mismo tiempo. O sea que no lo veo todavía el virtual como que será realmente el 100% la práctica del arbitraje en el corto ni en el mediano plazo, pero sí lo veo para algunas cosas. Por ejemplo, para medidas cautelares, y ya las he tenido ahora durante la pandemia, y creo que funciona bastante bien, y realmente por la naturaleza de la solicitud se justifica que sea virtual. Para peritos, porque creo que ahí son mucho más cuestiones técnicas y no hay tanto el tema de psicológico sobre un perito, pero para testigos la verdad es que no lo veo todavía como el futuro. Cuanto a materias, sí que creo que vamos a tener un verdadero tsunami de casos sobre determinadas materias. No solo un tsunami de casos en general, porque creo que con la crisis sanitaria, económica y en algunos países política, incluyo el mío dentro de esos países en que habrá seguramente una crisis política, los casos van a aumentar. Pero además de eso, porque vamos probablemente, y lo hemos vivido mucho, yo creo que en Perú y en Brasil también con la Lava Jato, algunos temas van a ser repetidos, que son típicos de crisis económicas o políticas, y en este caso yo creo que no será diferente. Vamos a tener probablemente un aumento enorme de casos de árbitros de emergencia, y tengo entendido que la CCI la verdad es que está con cada día récords de casos de árbitros de emergencia en función de la pandemia, y creo que será una herramienta utilizada con mucho más intensidad en los próximos meses. Creo que habrá cada vez más pedidos de security for claims, que es algo que todavía no lo vemos tanto, pero me parece que en función de los problemas económicos que las partes van a empezar a tener, será utilizado con más frecuencia. Casos de empresas en reestructuración o quiebra, ya lo estamos viviendo ahora, y yo creo que de nuevo se intensificará, y cómo lo vamos a manejar con los procedimientos judiciales pendientes, y cómo vamos a lidiar con las reglas, no solo de fuerza mayor, pero de rebus sixtantibus, porque creo que serán las dos trends que vamos a tener en materia de arbitraje post-COVID. Pero bueno, eso es un ejercicio un poco de futurología. El tiempo dirá si realmente nos vamos a divertir o no con esas materias.
Muchísimas gracias, Valeria. Alfredo, nos gustaría escuchar tus reflexiones, por favor. Bueno, para cerrar, todos nosotros nos llenamos la boca hace años diciendo que el arbitraje es maravilloso por su flexibilidad, por su capacidad de adaptación. Y yo coincido con esa frase y de hecho la repito muchas veces, pero ahora viene la prueba de verdad, ¿no? El cambio es muy dramático y creo que ahora sí va a quedar muy demostrada la gran capacidad de adaptación que tiene el arbitraje. Los zorros blancos son blancos en la nieve porque se adaptan a las circunstancias. No porque son más fuertes o más sofisticados o porque tienen el Estado detrás. Son más fuertes porque pueden adaptarse al cambio de clima y se pueden, claro, si cambia el clima, digamos, se convierten en zorros pardos, pero el arbitraje va a pasar lo mismo. El arbitraje va a migrar y va a seguir migrando como siempre ha migrado, y cuando un cambio dramático, cuando hay una catástrofe, ahí es donde se ve qué especies resultan y cuáles están genéticamente mejor preparadas. El arbitraje es muy adaptable, muy, muy adaptable, y es muy adaptable a circunstancias dramáticas como las que estamos viviendo. Sin duda, hay arbitrajes que son más adaptables que otros. Creo que los países que sean tributarios de las leyes modelo van a ser más flexibles y se van a adaptar mejor, porque son leyes principalmente pensadas en ser muy flexibles, que permiten que le dan poderes al tribunal para ajustarse y permiten que las partes se ajusten a través de acuerdos. Los centros arbitrales que tengan reglamentos más modernos y abiertos van a sobrevivir mejor o van a tener que adaptarse a los que no son así de manera distinta. Los que estén más acostumbrados a una práctica más internacional se van a adaptar más rápidamente. Lo que sí creo es que hay que tratar de combatir nuestros prejuicios sobre el cambio, porque siempre el prejuicio en realidad es la dificultad de ver el futuro en base a los parámetros que tenemos en el presente. Cuando se inventó la imprenta, hubo un combate enorme en contra de la imprenta porque decía que iba a volver a la gente ociosa porque iba a estar leyendo demasiado. Y bueno, ahora que tenemos el mundo virtual delante de nosotros, creo que vamos a tener muchos prejuicios sobre cómo va a funcionar. Sin duda tiene desventajas y sin duda tiene ventajas. Pero creo que tiene muchísimas ventajas que no hemos sabido ver. Ya lo han dicho ustedes, es mucho menos costoso. A los clientes les va a encantar saber que no tienen que pagar pasajes, hoteles, tiempo de abogados de traslado, organización de audiencias, toneladas de papeles, de fotocopias para hacer bundles que finalmente no se usan. Yo creo que ahí va a haber un cambio importante. Es más sencillo que organizar. Un evento como este, antes, nos tomaba un mes en organizar. Hoy día lo organizas en una semana. Entonces el costo de organización de la audiencia va a ser mucho menor, las agendas van a poder manejarse con más flexibilidad. Hay riesgos, sí, que se caiga la conexión, pero los arbitrajes presenciales también tienen riesgos. Yo tenía un caso en que el presidente no pudo tomar una conexión de vuelo y perdimos 2 días y la audiencia se volvió una pesadilla. Y no tenías cómo resolverlo, ¿no? Que si hubieras de repente usado la modalidad virtual lo hubieras podido hacer. La oferta y demanda va a cambiar. De hecho, creo que, por ejemplo, lo que pasa en Perú, donde somos muchos árbitros extranjeros, incluso para domésticos, la objeción principal es el costo del viaje. Bueno, pues de pronto ahora tendremos la alternativa de mudar hacia virtual y tener más posibilidad de contar, especialmente en arbitrajes chicos. Mis experiencias en virtuales, de audiencias totalmente virtuales antes de la pandemia, eran arbitrajes chicos. No eran arbitrajes grandes, donde los costos podían ser, eran arbitrajes relativamente pequeños que no soportaban una audiencia al costo de una audiencia presencial. Y yo, para terminar, simplemente comentarles, acabo de estar la semana pasada como entrenador en el MUD Madrid, fue todo virtual. Las audiencias fueron virtuales, es cierto, es otro tipo de audiencia, no hay testigos, pero algunas lecciones que creo que son importantes. No sentimos realmente la falta o la necesidad presencial para que los chicos pudieran hacer el rol que tenían que hacer. Fueron muy persuasivos, funcionó muy bien, hubo un intercambio con los problemas de conexión que a veces se presentaban, es decir, la capacidad de transmitir. Ahí creo que discrepo con Eduardo en que, en realidad discrepo, coincido, en que la abogacía va a cambiar, porque este medio nos expone mucho más, ¿no? Quizás ustedes sepan, ¿no? Yo trabajo con un coach de teatro. Él está sorprendido de la capacidad de transmisión que la cámara da para poder expresar cosas y el cuidado que hay que tener para no expresar lo que uno no quiere, porque tiene un nivel de cercanía que los tribunales nunca han tenido contigo. Te están viendo casi cara a cara, ¿no? Entonces, el lenguaje, el gesto, la forma como hablo, la forma como organizo el discurso, el encuadre que utilizo para hablar, el manejo de las manos, es totalmente distinto. Si hago esto, me bloqueo. Vamos a tener que aprender a hablar diferente, porque es en una atmósfera distinta. Y creo que eso también se aplica con los testigos. Los testigos van a estar mucho más cerca.
si uno tiene los medios correctos, va a tener incluso hasta más control sobre el testigo. Y va a tener la cara del abogado a esta distancia. Con lo cual, la posibilidad de control puede ser incluso mucho más mayor que cruzando toda la distancia que hay en una sala. Por supuesto que se pierden algunas cosas, pero se ganan otras. Y yo creo que tenemos que aprender a ver las ventajas y desventajas, porque sí creo que nos acercamos a un mundo distinto, sí creo que igual como el arbitraje tiene facultades o capacidades para competir, el sistema virtual también las tiene, y que vamos a ver un avance importante. No van a desaparecer las audiencias presenciales, pero creo que vamos a ver este tipo de audiencias virtuales con muchísimo más frecuencia. Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente creo que es para reflexionar la que se nos viene en el sentido de las capacidades de adaptación que vamos a tener que sacar a flote para poder manejar los tiempos que vienen, donde seguramente veremos la posibilidad de hacer algunas cosas distintas de las que hacíamos, y quizá también vamos a revalorizar algunas que veíamos como no tan eficientes, y quizá vamos a encontrar que eran las más eficientes, o eran más eficientes que las que podríamos hacer ahora. Creo que tenemos algunas preguntas, vamos a aprovechar el poquito ratito que nos queda. Ahí estaba Verónica compilando las preguntas. Lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de hacer todas las preguntas que nos han llegado al chat, pero bueno, algunas vamos a poder hacer. Te sugeriría, Verónica, por favor, una pregunta para cada expositor, dada la limitación de tiempo que tenemos. Perfecto, perfecto. Aparte, el tema virtual y el tema de los cobros de honorarios también es un tema que agregaría a esta cuestión. Así que me voy a limitar a un par para cada uno, porque hay muchas preguntas, creo, relacionadas con muchas dudas que se presentaron en las excelentes exposiciones. La primera va para Gustavo Topalián. Dice, ¿pueden las partes, una vez accionada una disputa ante un órgano jurisdiccional, suspender y someterse a un órgano arbitral? Una de las ventajas de lo... ¿Te puedo pedir que me la repitas rápidamente? Y claro, Gustavo, sí, por supuesto. Perdón, te tomé de sorpresa. La pregunta es si las partes pueden, una vez accionada una disputa ante un órgano jurisdiccional, suspender el mismo y someterse a un órgano arbitral, la disputa, ¿no? Sí, bueno, va a depender. La cuestión de suspensión es un poco complicada, porque la suspensión sugiere que eso sigue latente, me parece, hasta tanto se resuelva lo otro. Me parece que la suspensión como tal, en el sentido estricto, no podría proceder. Sería más factible, digamos, en todo caso lo que tendría que hacerse es dejar, digamos, desecharse esa vía y acudir a la, digamos, sin renunciar a los derechos, y acudir a una vía arbitral. Pero me resulta complicada la posibilidad de que uno pueda dejarlo en suspenso y decir, bueno, vamos a arbitraje, y en todo caso voy a poder volver al foro anterior. No sé si esa era la pregunta. Sí, creo que ahí la palabra clave es consentimiento de las partes, ¿no? Lograr ese consentimiento. La segunda pregunta va orientada acá al doctor Eduardo Silva Romero, y dice, quisiera consultar qué tratamiento están dando en general los pedidos de prórroga o suspensión debidamente justificados en el marco de la pandemia. Yo todavía no he visto ninguna decisión de suspensión del procedimiento. Tengo la impresión de que la tendencia de los árbitros es a no suspender, más a prorrogar los diferentes plazos, teniendo en cuenta las diferentes justificaciones y dificultades. Si las dificultades son mayores, la prórroga puede ser de 2 meses, si son menos importantes de solo 1 mes o 2 semanas. Pero suspensiones no he visto. Muchas gracias, Eduardo. Para la doctora Cecilia Sarr, la pregunta es con respecto al tema de la ciberseguridad. ¿Se ha previsto la protección de datos o legitimidad en la producción de documentos, específicamente con arbitrajes con estados involucrados? Claro, ese va a ser uno de los grandes temas, ¿no? El tema de privacidad de datos, y sobre todo analizar cuál es la legislación aplicable para esos elementos. ¿Será la de la sede? ¿Será la de la persona que busca que sus datos sean protegidos?
la del responsable que está recabando los datos. Habrá que analizar ahí bien cuál es el derecho aplicable para analizar ese tipo de situaciones. Pero claro, la diferencia va a estar entre un programa y otro, estará en el nivel de seguridad que ofrezca. Y es en donde los despachos, los estudios, tendremos que hacer uso de nuestros asesores para que nos informen cuál de estas plataformas es la más segura, ¿no? Yo contaba ayer una experiencia que sucedió en la escuela de mis hijas hace 2 días, tomando una clase en línea en una de las plataformas que se jacta de ser de las más seguras. Se duplicó una cuenta, se falsificaron ciertos datos y entró un hacker y empezó a decir una serie de cosas durante la clase en línea. Eso está sucediendo. Imagínense una audiencia con una situación así. Ayer platicaba también de otro caso con un colega en donde había una transcripción de la audiencia y de pronto empezaron a recibir la transcripción de otra audiencia que estaba sucediendo simultáneamente y que el proveedor se equivocó y empezó a transcribir o a mandar los archivos equivocados. Todo dependerá de esa situación y habrá que tomar en cuenta, de nuevo, vuelvo al punto inicial, cuál es el marco aplicable para analizar cualquier cuestión que tenga que ver con ciberseguridad y protección de datos. Muchísimas gracias, Cecilia. Acá tenemos una para Alfredo. Específicamente dice, en la ley peruana se ha consignado que en los procesos con el Estado, si no hay actividad por 4 meses, cae en abandono. Es probable que los contratistas que no tengan liquidez y por falta de pago suspendan sus arbitrajes, pero con problema de que por 4 meses por el problema de que en 4 meses van a caer en abandono. ¿Hay tutela jurisdiccional efectiva en este escenario? Bueno, mi impresión es que si el arbitraje está suspendido, sobre todo en una circunstancia como esta, que en muchos casos puede referirse a efectivamente un supuesto caso de fuerza mayor, no debería operar el plazo de 4 meses para que caiga en abandono. Yo creo que simplemente ese plazo no puede correr si es que efectivamente el arbitraje está suspendido por acuerdo de las partes, por decisión del tribunal o por decisión del centro arbitral donde esto ocurre. Y en el caso del Estado, la fuente principal de suspensión ha sido el propio Estado. Entonces, creo que efectivamente no debería aplicarse la norma de esa manera. Muchas gracias, Alfredo. Y acá tenemos una para Valeria que dice, ¿cuáles serían las perspectivas del financiamiento del arbitraje después del COVID-19? Bueno, si una pregunta, si vamos a tener más liquidez o liquidez en el mercado. Yo pienso que en realidad va a ser el momento para los third-party funders. Yo creo que mucha gente va a recurrir a ese tipo de salida para poder, de cierta forma, subvencionar su demanda. La verdad es que estamos todavía en un momento de total incógnita, como les mencioné. Ya hay muchos casos de empresas que han pedido suspensión del procedimiento porque no tienen dinero para pagar los anticipos de costos. Entonces yo, a diferencia de Eduardo, sí tuve 2 casos en que tuvimos que efectivamente suspender, y no únicamente prorrogar, pero suspender el procedimiento en función de eso. No tengo todavía noticias de recursos a terceros, a third party funders, pero creo que será también algo que se va a empezar a utilizar cada vez más. Ya se utiliza bastante, pero creo que en Latinoamérica será más intensificado. Gracias, Valeria. Muy interesante ahí la perspectiva desde Brasil, ¿no? Con las suspensiones. Y Roque, tengo una que no sé si te puedo preguntar, pues si estaría dentro de las opciones. La hago muy cortita de acá porque es para el doctor, que dice, acerca del problema de igualdad entre las partes, considerando partes que radican en países donde hay restricciones fuertes, distintas con respecto a cuarentenas obligatorias y con dificultades para el acceso a documentos o elementos de prueba, frente a partes radicadas en distintos lugares, por ejemplo yo, más moderada, que me encuentro en Uruguay, ¿podría afectarse del debido proceso? A ver, la responsabilidad del árbitro, del tribunal arbitral, es resguardar el principio de igualdad de trato entre las partes, y no diré nada nuevo, la igualdad es para iguales, no para desiguales. Por lo tanto, las condiciones de igualdad en el trato del tribunal para con las partes tiene que tomar necesariamente en consideración las circunstancias particulares de cada uno. No es la misma situación la que se puede estar viviendo en países donde la restricción es mucho más estricta que en otros, o
si quieren lo proyectamos a la misma Argentina hoy, donde la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tiene una situación probablemente distinta de la que tengan algunas ciudades del interior del país. Mi impresión es que el guardián de la igualdad entre las partes es el tribunal, y que para resguardar esa igualdad lo que tiene es que tomar en consideración las circunstancias particulares de cada parte y en función de eso resolver, no asignar de manera igualitaria soluciones a situaciones que son distintas. Perfecto. Bueno, ahí yo terminaría con esta ronda de preguntas. Bueno, yo quiero, para terminar, nuevamente agradecerles a todos los expositores, agradecerles a todos los que han estado participando. Creo que la conclusión que todos podemos sacar como consecuencia de esto es que la pandemia nos ha puesto frente a una crisis de proporciones inimaginables. Nadie en enero o febrero de este año podía imaginar que a esta altura de abril o mayo íbamos a estar en la situación en la que estamos en todas partes del mundo. Pero como toda crisis también representa oportunidades, y el arbitraje tiene las condiciones necesarias como para aprovechar y hacer de esto una oportunidad, para mostrar lo que se ha señalado, lo que han señalado varios de los panelistas que nos han acompañado, y es que el arbitraje es flexible y el arbitraje tiene una capacidad de adaptación que precisamente le permite sobrevivir y le va a permitir, entiendo, fortalecerse frente a esta circunstancia, especialmente a la vista de que tiene condiciones y las posibilidades de dar respuestas adecuadas, aún en situaciones absolutamente críticas, absolutamente excepcionales como las que estamos viviendo. Creo que va a terminar fortaleciendo la utilización y la revalorización del arbitraje, que dicho sea de paso, en algunos ambientes académicos venía siendo bastante castigada en los últimos tiempos. Me parece que esta es la oportunidad que el arbitraje tiene para volver a mostrar las posibilidades que ofrece en términos de solución efectiva de controversia entre las partes. Simplemente muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a nuestros participantes, y gracias también al soporte que nos ha dado la Universidad Austral para poder desarrollar esta masterclass. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, hasta luego.